Y efectivamente, Nicolás, en por lo menos unas 20 o 22 informes de patrullas, se da cuenta de esta circunstancia que, como tú lo has advertido, es sumamente grave. Los integrantes de las patrullas se fueron estrictamente a una operación casi de combate, no a repeler una movilización ciudadana o protesta ciudadana o actos de violencia de carácter civil. Estamos en la línea ya conectados, ¿no es cierto?, con Carlos Rivera, abogado de los deudos de los fallecidos durante las protestas. Muy buenos días, Carlos, gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás, un gusto de conversar nuevamente contigo. ¿Cuál es la situación? La Fiscalía de la Nación, la fiscal de la Nación se había opuesto originalmente a que el procurador participe en las diligencias, pero han retirado, ¿no es cierto?, esa objeción, y ahora vamos a tener un interrogatorio donde también va a estar la Procuraduría. Sí, efectivamente, recordemos que se presentó ese incidente en la declaración de la Presidenta de la República, Boluarte. Objetaban la intervención de las partes agraviadas, las defensas de las víctimas y del propio Estado. Eso originó justamente una resolución del juez supremo Juan Carlos Checle, dando la razón justamente a esta tutela de derechos de la Procuraduría, declarando que no solamente podemos participar, sino que podemos hacer preguntas a los investigados. Eso fue apelado por la Fiscalía de la Nación, efectivamente, ¿no? Y el día de ayer se ha realizado la audiencia de apelación en la sala permanente de la Suprema, y la novedad es que la Fiscalía de la Nación se ha desistido de su apelación. Eso tiene como consecuencia dos cosas muy concretas. Uno, que la resolución de Checle queda completamente firme, y segundo, que la Corte Suprema solamente, seguro en los siguientes días, hará un pronunciamiento meramente formal, ¿no? Pero tendría que ser hasta en las próximas horas, porque si la Fiscalía se está desistiendo, lo que queda es que todo continúa y de inmediato. Pero ¿eso qué quiere decir, Carlos? Que los interrogatorios van a participar en las diligencias no solamente la Procuraduría, sino los abogados de las víctimas. Exactamente. De hecho, Nicolás, yo estoy en este momento camino a la declaración del ahora ministro Vicente Romero, que como sabemos hace 3 semanas ya tiene la condición de investigado en este caso por los sucesos del mes de enero ocurridos acá en la ciudad de Lima y en la ciudad del Cusco. Bueno, ahí verificaremos justamente ya la nueva situación, llamémoslo procesal, de esta impugnación, ya que es de público conocimiento, que la Fiscalía de la Nación ha desistido, y por lo tanto la resolución de Checle en términos estrictamente formales ya está firme, y estamos plenamente autorizados a intervenir y a realizar preguntas a los investigados. Ahora, la publicación el viernes pasado del portal Encerrona, con esta información realmente impresionante, que es la versión de los militares que participaron en los sucesos de Ayacucho, donde dicen cosas tremendas, ¿no? O sea, que no tenían ningún equipamiento para enfrentar una manifestación, que estaban solo con sus uniformes, sus galils y sus caserinas para recargar los fusiles automáticos, y que en esas condiciones, a lo que se sumó además en la zona del aeropuerto la falta de comunicación, porque como no tenían radios, usaban sus celulares particulares, y por el bloqueo generado por el bloqueador del Penal, que está muy cerca del aeropuerto, no había señal. Es decir, que han enfrentado en las peores, o sea, que muera gente en las condiciones que murió era casi inevitable si soltabas a los miembros de las Fuerzas Armadas en esas condiciones. Sí, mira, efectivamente, hay que explicar un poco ese tipo de documentos, ¿no? Desde el mes de enero de este año, la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho estuvo solicitando al Ejército y al Comando Conjunto la entrega de los documentos relacionados a las operaciones de diciembre del año pasado. Y el Ejército, de manera lamentablemente constante, ha venido señalando que esa información es una información secreta y que por lo tanto no le va a entregar al Ministerio Público. Lo mismo ha ocurrido a nivel de la Fiscalía de la Nación en el caso de Boluarte y de los ministros. Y eso ha originado para que recién en el mes de junio de este año, la fiscal Mirela Coronel, del equipo especial encargado del caso Ayacucho, presente un requerimiento al Poder Judicial
para que el ejército entregue los informes de las patrullas y los planes de operaciones. Ha sido solo como consecuencia de la emisión de una resolución judicial que ordena al ejército entregar esos documentos, que esos documentos han sido entregados. En concreto hay 50 informes de patrullas, y hay un documento que es el que se ha hecho de público conocimiento, ¿no? Que es un documento elaborado por un comandante que trata de analizar, sintetizar o sumillar los 50 informes de las patrullas que intervinieron el día 15 y 16 de diciembre. Y efectivamente, Nicolás, en por lo menos unas 20 o 22 informes de patrullas, se da cuenta de esta circunstancia que, como tú lo has advertido, es sumamente grave. Los integrantes de las patrullas se fueron estrictamente a una operación casi de combate, no a repeler una movilización ciudadana o protesta ciudadana o actos de violencia de carácter civil. Fueron a responder, Carlos, si uno revisa las declaraciones y el tono de las cosas que se decían los dirigentes del gobierno y algunos medios de comunicación, lo que estamos enfrentando era una zona terrorista. Entonces, si estás enfrentando una zona terrorista, entonces sueltas al ejército con las galilas que le metan bala a estos terroristas. Exactamente. Justamente estos informes hay que analizarlos a la luz de otro documento, que es un plan de acción que elabora la Segunda Brigada del Ejército de Ayacucho en diciembre. Y ahí la apreciación, llamémoslo de inteligencia, es que se ve enfrentar una asonada terrorista. Y por lo tanto, el razonamiento que uno tiene que realizar es, si es que los jefes militares están evaluando, que están enfrentando a grupos de carácter terrorista o movimientos infiltrados por terroristas, obviamente la respuesta no va a ser una respuesta pacífica, sino muy violenta. Y por eso creo yo que no es un tema de que ha habido una suerte de negligencia, ¿no es cierto?, o falta de equipamiento, sino que hubo una decisión de enfrentar la movilización de una determinada manera. Y por eso estos informes de las patrullas dan cuenta de manera constante, sistemática, justamente de esta suerte de ausencia de materiales, de armas o de equipamiento de carácter no letal, ¿no? Que es el que luego el comandante, que es el encargado de analizar esos documentos, elabora en términos de informe al general Vera y Pensa, el general jefe el comandante general de la Segunda Brigada del Ejército en Ayacucho. Pero el otro asunto, Nicolás, que a mí me parece un tanto sospechoso, es esta afirmación que está en el propio documento, pero que no hemos encontrado en ninguno de los 50 informes. Esta supuesta existencia de problemas serios de comunicación entre el cuartel Los Cabitos, Domingo Ayarza, y los jefes de patrulla. Ese elemento, que es un elemento nuevo, que pretende desvincular de toda responsabilidad del uso de la fuerza. O sea, podría ser usado en dos sentidos, ¿ah? En un sentido, en la irresponsabilidad en la que fueron enviados los miembros de las Fuerzas Armadas a enfrentar la situación, pero en segundo lugar como un mecanismo para lavarse las manos. Decir, ellos decidieron por su lado, no hubo ninguna comunicación, nadie dio la orden de que dispararan en la zona del aeropuerto, en el caso de Ayacucho. Exactamente. ¿Y cuál es el sustento de esta sospecha que te estoy expresando? Que ninguno de los 50 informes señala que han tenido problemas de comunicación. Ninguno de los 50 informes. Lo he revisado detenidamente, efectivamente dan cuenta de muchos problemas, ¿no es cierto? Desde climatológicos hasta el problema del equipamiento, pero ningún problema de comunicación se advierte, ninguno. Por lo tanto, a mí me llama la sospecha en qué momento el que elabora este documento, que es el que transfiere la información sistematizada de las patrullas al jefe de la Segunda Brigada del Ejército en Ayacucho, encontró la existencia de ese problema de comunicaciones. Si los que han estado operando en el campo y en el terreno de los hechos el 15 y 16 de diciembre jamás informaron de que tuvieron problema de comunicación alguno. Al contrario, se advierte de los documentos que sí hay una comunicación fluida, como por ejemplo, para que sean helitransportados cuando supuestamente tenían problemas de acceso a algunas rutas de la ciudad. Exitosa. Ahí parece que por lo tanto sí hay una buena comunicación, porque solicita un helicóptero, el helicóptero se va, extrae un personal militar, ya. De eso sí hay posibilidad. Ahora, el asunto de fondo, Carlos, es
y yo creo que esto es una preocupación de los propios miembros del Ejército y de la Policía Nacional, de que esta historia no termine otra vez en pretender achacarle la responsabilidad por estas muertes a quienes dispararon o quienes apretaron el gatillo, y tratar de exonerar de responsabilidad a quienes diseñaron una estrategia que terminó como terminó, porque esto fue una estrategia, esto fue una decisión, esto no fue una casualidad ni una sucesión de acciones individuales, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Y creo que justamente los sucesos de diciembre del 22 y enero del 23, Nicolás, nos permiten justamente tener esa apreciación, que es la que tú acabas de mencionar. Si fuese solo un acontecimiento, un hecho, uno podría desarrollar de que existe la probabilidad de un evento de carácter individual o de una decisión, digamos, no validada por las autoridades o los jefes superiores. Pero si te encuentras con una circunstancia que va desde Andahuaylas, Arequipa, Ayacucho, Junín, La Libertad, Puno, Cusco, Lima, digamos, ya te encuentras con por lo menos 8 eventos en los que hay eventos violentos de la misma naturaleza, que es justamente los homicidios de más de 50 personas. Y por lo tanto, ese tipo de hecho global tiene que ser analizado de una manera diferente, en una manera en la cual decir, oye, ¿qué hicieron las autoridades o jefes militares y policiales si tenían los antecedentes de los eventos anteriores? ¿Qué hicieron para evitar ese tipo de circunstancias o ese tipo de atentados contra la vida? Justamente ese es el razonamiento que tiene la Fiscalía de la Nación cuando ha involucrado no solamente a Boluarte, sino a Otárola y a las otras personas, justamente ahora, como Romero, que declara el día. Carlos, para terminar, ¿es una buena señal por parte del Ministerio Público esta decisión, que entiendo viene de la propia Fiscal de la Nación, de decir nos desistimos de esta apelación y que esté la Procuraduría y que estén los familiares? Es una muestra de compromiso con la investigación, ¿no? En una situación muy tensa. Sí, yo creo que hay que, como se dice, al César lo que es del César, ¿no es cierto? Sí, es algo positivo. Es algo positivo en realidad, ¿no? Me parece que es un gesto de aceptar la decisión de Sheckley y por lo tanto tener una interpretación de las normas procesales completamente favorables a la intervención de las víctimas, que es justamente un poco la tendencia que desde el derecho internacional se exige en investigaciones de crímenes contra los derechos humanos. Carlos, te agradezco mucho por esta conexión, ha sido muy gentil. Carlos Rivera, abogado de las víctimas de los fallecidos en diciembre y enero pasados, ha estado con nosotros en la línea.